¿Cuáles son los ejemplos de la estadística? Pues en la estadística tenemos varios ejemplos, como lo podemos ver en la parte de todas las encuestas nacionales y todo lo que se genera diariamente de los datos para la consulta, toda la parte de las tasas, crecimientos y proporciones, cuando vemos gráficas de frecuencias estratificadas, el crecimiento o las partes de la inflación o ver cómo se va comportando susceptible o menos susceptible a una enfermedad, así como que nosotros cuando podamos ver un artículo o estemos leyendo un artículo, yo pueda inferir si estoy trabajando con la mediana y los rangos intercuartílicos o estoy trabajando con una media y su desviación estándar. Con solo ver los datos en esta tabla, yo podría decirle si se trata de datos con una distribución normal o si se trata de datos no paramétricos, porque están hablando de mediana versus media. Entonces, la estadística, con solo yo verla y tener los conocimientos básicos, voy a poder interpretar el tipo de análisis que tuvieron que hacer con base a los datos. Y con base a la recolección de los datos, yo sabré si con esos datos voy a poder hacer una tabla de frecuencias, gráfico de frecuencias, que no es lo mismo que un histograma, o puedo hacer un polígono de frecuencias. Entonces, yo voy a hablar que si estoy hablando de un polígono de frecuencias, estaría trabajando con datos con una distribución cuantitativos continuos. Y si estoy hablando de gráficos de barras, podría hablar de gráficos de cuantitativos discretos o de alguna frecuencia. Entonces, con solo ver mis datos, yo digo, esta es una variable continua, una variable discreta. Entonces, es muy importante tener nociones de la estadística y para qué me sirve. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues a través de la experimentación o de la observación, yo voy a tener datos. ¿Y la estadística de qué se va a encargar? Denme un segundo. Dejen limpio mi pantalla porque creo que mi lápiz no está reaccionando a mi pantalla. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí se ve, maestra. Sí, perfecto. Entonces, a través de esta estadística, admitimos a alguien. Entonces, a través de esta estadística, yo voy a poder llegar a conclusiones correctas o conclusiones incorrectas. ¿Cómo es esto de las conclusiones correctas o incorrectas? Pues esto, porque la estadística, yo puedo usar una estadística descriptiva, y esta estadística descriptiva, ¿en qué se basa? Se basa en frecuencias, si son datos categóricos, o se basa, si son datos cuantitativos, en las medidas de tendencia central, en las medidas de dispersión y en las medidas pues, de posición, que vamos a ver más adelante. Y si hablamos de una estadística inferencial en la cual yo voy a saber cómo voy a inferir con ciertos tipos de datos, pues ya hablaría de toda la parte de probabilidad, de la comparación de las pruebas y de las pruebas de hipótesis. Y estas pruebas de hipótesis se van a basar en si yo sé utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas. Y el uso de estas pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿de quién van a depender? Del tipo de dato y la distribución. Tienen una distribución normal, cumplen con la campana de Gauss, voy a utilizar pruebas paramétricas. Estas no cumplen con la campana de Gauss, pues voy a utilizar una medida no paramétrica, una prueba no paramétrica. Entonces es muy importante que yo sepa el tipo de datos, la naturaleza de los datos y el comportamiento de los datos para que yo pueda aplicar las pruebas correctas y con base a esas pruebas correctas, pues las conclusiones a las que lleguen sean conclusiones correctas. Entonces, ¿por qué esta estadística o por qué esta estadística es tan completa que se basa en la descripción, en la probabilidad y la inferencia? Porque por una parte la estadística va a utilizar un conjunto de métodos que me va a ayudar a recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos. Este comportamiento va a depender de fenómenos con objeto de qué? De que nosotros cumplamos con la probabilidad de deducir las leyes que rigen a los fenómenos y poder inferir en ellos para la toma de decisiones y poder llegar a conclusiones. Entonces, la estadística es algo muy complejo que me va a ayudar
en la descripción, en la probabilidad y en la inferencia. Si yo estoy aplicando una estadística completa o correcta, yo voy a poder tener el manejo, voy a poder saber qué va a pasar en una población, en un conjunto de datos o con los datos que yo estoy generando. Pero para que yo pueda aplicar esta estadística, lo más importante es que yo tenga que saber o clasificar mis variables, porque con base a esta clasificación de variables, yo voy a poder ver qué tipo de estadística voy a aplicar. Entonces, ¿qué va a ser la más importante? Pues todos los datos van a depender de las formas de medir. Y esto ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si yo mido o yo cuento, pues van a cifras. Pero si yo clasifico, pues estos datos van a ser categóricos, que yo van a ser, pueden ser nominales u ordinales. ¿Y esto de qué va a depender? Pues de una variable. Y esta variable, ¿qué quiere decir? Como su nombre lo dice, es algo, un valor que varía de sujeto a sujeto. Entonces, cada sujeto va a tener un valor distinto para esta variable. Por eso dependemos de tener la escala correcta, que va a ser el conjunto de valores que puede tomar la variable que nos va a permitir agrupar esas variables y poder trabajar con ellas. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de estas variables? Pues si nosotros las clasificamos de manera correcta, pues nosotros vamos a poder trabajar con ellas. Entonces, de estas variables vamos a poder tener aquellas que son variables independientes, que quiere decir que el valor no va a depender uno de otro. Mi peso no depende de algo, mi talla no depende de nada. Pero si yo digo mi índice de masa corporal, el índice de masa corporal es igual a kilogramos metros cuadrados. Entonces, ¿quién es? Pues es una variable dependiente. ¿De qué depende? Pues se aumenta la masa, aumenta el índice de masa corporal. Entonces, pues es una variable dependiente de quién? Del peso. Pero si yo hablo del peso, pues el peso es independiente. Entonces, el peso de la persona pues va a comportarse de manera diferente dependiendo al fenómeno o situación. Y una covariable puede ser aquella que puede no controlarse durante la recogida de los datos. Va a haber cosas que las mujeres tengan una mayor tendencia en los hombres o ciertas características. ¿Qué pasa? Las mujeres tendemos a acumular más grasa en la parte central, alrededor del ombligo. Entonces, si yo hablo del índice cintura-cadera o del índice cintura-altura, pues entonces tendría que estratificar en hombres y mujeres porque vamos a tener esta covariable que es el sexo que me puede afectar la frecuencia de obesidad central en uno y en otro. Entonces, pues aquí sí valdría estratificar. Si yo hablo de índice de masa corporal, el punto de corte de índice de masa corporal es igual en hombres y mujeres. Arriba de 25 hablo de obesidad, debajo de 25 hablo de peso normal. Entonces, esas son las características. Ahora, vamos a tener diferentes tipos de datos. Dos clasificaciones muy importantes y aquí, ojo. Vamos a tener aquellas que se miden o se cuentan, a los cuales les vamos a llamar variables continuas. ¿Qué están dando? Si yo mido cuánta estatura o cuánto mide mi escritorio que tengo aquí, estoy hablando de una cuantitativa continua porque no hay interrupción desde donde empieza el escritorio hasta donde termina. Pero si yo digo cuántos balones hay en un cesto, es una variable que se cuenta cuantitativa, pero va a ser una discreta. ¿Por qué? Porque yo no estoy midiendo, sino estoy contando. Cuento el número de balones que están contenidos en esta cesta. Entonces, aquí hablamos de variables cuantitativas, las cuales pueden ser continuas si se miden y discretas si se cuentan. Esa es la primera parte. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sí, una por un Sí, lado. O, ok, bueno, Yo no, tengo gracias. otra duda. sí. En la parte de la covariable, la verdad es que me perdí un poco de que, o sea, la covariable es como esa variable que depende de más de dos cosas o de dos cosas o La variable es la que puede, la covariable es aquella que puede afectar tu resultado. Una es una variable independiente que se va a comportar diferente en una y en otra. O sea, el peso no va a depender de que aquí tenga una amiguita y en otra. El peso va a ser una variable de cada persona, yo voy a decir, de acuerdo a su peso. Sin embargo, si hablo de índice de masa corporal,
el índice de masa corporal es una variable dependiente. ¿De quién depende el índice de masa corporal? De mi cambio en mi peso, porque la talla se va a mantener constante, pero el peso sí puede ir variando. Entonces, ¿qué va a hacer que cambie mi índice de masa corporal? Si yo aumento o disminuyo mi peso. Ahora, la covariable. ¿Qué quiere decir esta covariable? Es una variable que a lo mejor yo no voy a poder controlar en la recogida de datos. Si yo quiero reportar la frecuencia de obesidad en México, obesidad central en México, entonces, ¿cuál sería una covariable que puede afectar mi frecuencia de obesidad reportada? Pues a lo mejor el sexo, porque las mujeres por su propia fisiología tendemos a acumular más grasa en la parte central. Entonces va a haber más obesidad central en las mujeres que en los hombres. Si yo lo pongo sin separar entre hombres y mujeres, pues voy a tener unas tendencias de obesidad del 90-96%. En cambio, si lo estratifico en hombres y mujeres, voy a decir, en mujeres la obesidad central es de más del 80%, mientras que en hombres es del 60%. Ajá. Entonces es una covariable que puede afectar, porque normalmente, ¿quién participa más en las encuestas de salud? Las mujeres. Entonces, una covariable que puede afectar o dar datos enmascarados de nuestros resultados. Ujú. Sí, gracias. De nada. Disculpe, me Ahora, surgió una duda con la covariable. sí. ¿Hay covariables que afecten menos, considera una covariable o no? Por ejemplo, una característica que nos puede afectar y en lo que más consideramos las variables es cuando hablamos de factores fisiológicos, que es el sexo, la edad, la menopausia, a veces en las mujeres, dependiendo del grupo de edad en el que estemos trabajando, a veces el nivel socioeconómico, el tipo de transporte, etcétera. Si yo digo, si estoy estudiando la frecuencia de los chicos que llegan temprano a la clase de 7 a.m. a la Facultad de Química, ¿cuáles creen que sean las covariables alternas que a lo mejor no puedo medir directamente, pero que puedan afectar que los chicos lleguen temprano a la clase? La cantidad de Porque yo, retrasos en el metro. el metro, si hubo un accidente en el metro, la distancia a la que se encuentran, el tipo de transporte que toman. Probablemente el que viene en el metro llegó más rápido que el que viene en camión, o el que vino en coche que no encontró estacionamiento ese día en la Facultad de Química, se fue hasta el estadio y no pasaba el Pumabús. Entonces es una covariable que si yo voy a aportar la frecuencia de los que llegan temprano a la clase de 7, yo nomás voy a aportar el 60% llega temprano a tomar su clase a las 7 de la mañana. ¿Cuáles son las otras variables que a lo mejor no estoy considerando que pueden afectar mi respuesta? La distancia, el tipo de transporte, algún evento, algún choque, alguien que se aviente al metro, etcétera. Estas características que no controlamos, pero que a largo plazo pueden influenciar nuestros resultados. ¿Sí? Disculpe, ¿y cómo puede diferenciarse una covariable de un sesgo? ¿O existe un sistema para... Sí, que esto lo vamos a ver más adelante, porque las covariables las podemos considerar es importante determinar cuáles serían las covariables que pueden afectar, porque como lo vamos a ver más adelante cuando vemos el teorema de Bernoulli, pues nosotros podemos considerar todas estas variables alternas para poder tener una probabilidad exacta de nuestro suceso. En cambio, en el sesgo hay cosas que se nos pasa o que omitimos y ahí está el sesgo, las características, ¿sí? Sí, gracias. De nada. Profesora, Entonces, de ahí, sí. disculpe que le interrumpa. A mí no me quedó muy claro lo que es la estadística inferencial, nada más la descriptiva. No sé si la podré volver a explicar. En la parte descriptiva nosotros describimos el tipo de datos. ¿Qué vamos a hacer con la parte descriptiva? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cuál es el promedio de edad? ¿Cuál es el cuartil 25, el cuartil 75? Describo a mi población con base a las características que puedo ver. La parte de la probabilidad, yo digo, aquellos que son hombres tienen mayor probabilidad, de acuerdo a los diferentes teoremas de probabilidad, de desarrollar eh, alguna enfermedad, cáncer de pulmón. Entonces, yo estoy apostándole a un suceso en específico a través de la probabilidad. Y la inferencia, ¿cómo haría? Pues para inferir hago una prueba de hipótesis, que puede decir, si es hombre le va a dar cáncer, si no es hombre no le va a dar cáncer. Entonces, al momento que hago esas pruebas de hipótesis, digo, sí acepto que el hombre va a tener mayor probabilidad de desarrollar tal alteración. Uh-huh.
Y, por ejemplo, al momento de querer plantear un estudio estadístico o alguna, no sé, por ejemplo, las pruebas de algún medicamento, ¿qué es lo que nos interesaría más? ¿Que fuera descriptiva o inferencial? O depende mucho de qué prueba la que queramos hacer. Más bien depende del tipo de datos que vas a tener. Por eso, cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación, hay una sección que se llama operalización de variables. Y para que tú puedas hacer la operalización de variables, ahí tienes que describir el tipo de variable que tienes. Cuantitativo, continuo, discreto, categórico, ordinal o nominal. Y con base en eso, hay ciertas pruebas que vamos a abarcar a lo largo del semestre que diga, si yo estoy trabajando con una prueba cuantitativa continua y quiero hacer una asociación, pues yo voy a trabajar con una prueba de Pearson o Spearman. Si yo estoy trabajando con datos categóricos y quiero hacer una asociación con una enfermedad, puedo usar una chi cuadrada, un alfa de Cron. Si yo tengo una variable discreta y tengo una variable cuantitativa continua, pues hago una regresión logística lineal. Si tengo múltiples variables, pues voy a hacer una regresión logística multinomial cofijada por covariables o hago una ANCOVA. Entonces, todo va a depender del tipo de variable, por eso es bueno que sepas identificar las variables para que sepas qué estadística vas a hacer. Si dices, tengo una estadística paramétrica, no paramétrica. Entonces, todo depende de tus variables. Por eso es muy importante en la estadística conocer las variables para que puedas aplicar la estadística correcta y llegar a conclusiones correctas y no erróneas. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Bueno, entonces si nosotros vamos a ver a los tipos de variables, los vamos a agrupar en dos grupos principales. Aquellas variables cuantitativas, que van a ser aquellas que se miden o se cuentan. Y las cualitativas son aquellas que solo se clasifican. Ahora, cuando nosotros hablamos de cuantitativas en específico, voy a tener aquellas que son continuas. ¿Qué quiere decir? Esas forzosamente se tienen que medir. No existe un intervalo. Pueden ir desde menos infinito hasta más infinito. Voy a medir forzosamente. Una cuantitativa continua, ¿cuánto mide Roberto? Pues Roberto mide 1.665 centímetros. Una cuantitativa discreta va a ser aquella que solo la puedo contar, no la mido. Entonces digo, ¿cuántos balones hay en esta cesta? Entonces yo cuento el número de balones, no los mido. Entonces, las cuantitativas clasificadas en dos grandes grupos van a ser aquellas continuas, que son las que se miden, y las discretas, que son las que se cuentan. De ahí vamos a tener el otro grupo característico, que es la cualitativa. ¿Qué característica en específico tiene la cualitativa? Es que se clasifica. Entonces, esta que se clasifica, oye, llegan muy tarde a la clase, chicos. Esta que se clasifica la vamos a tener en dos grupos. Una que le vamos a llamar nominal, donde esta nominal, la primera característica que tiene que tener es que no puedo darle un orden en específico. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo saber cuál es primero o cuál es después, sino solamente sé que lo estoy clasificando. Si yo digo, voy a tomar los niños y las niñas, yo no voy a decir que es primero el niño y después la niña, sino es una variable nominal. Ahora, esta variable nominal, como no sé qué orden darle, la puedo llamar en dicotómica, donde tengo dos opciones, hombre o mujer, fuma o no fuma, bebe o no bebe, no estoy diciendo cuánto, solamente bebe o no. Y una no dicotómica, que quiere decir que voy a tener más de un grupo. Aquellos que son del grupo 0, A, B, AB, aquellos que van al PRI, PAN, PRD, etcétera, no sé cuál es primero y cuál es después. Aquellos que son química orgánica, físico-química, aquellos que están estudiando QFB, química en alimentos, etcétera. O sea, yo los agrupo en no dicotómicas. ¿Cuántas carreras pertenecen a la facultad de química? Pues clasificadas en esto tengo 5, pero no puedo decir que los QFB van antes de los químicos en alimentos o antes de los ingenieros químicos, etcétera. Entonces ya nada más los clasifiqué, no tienen un orden en específico, solamente los separo en aquellos que pueden ser de dos grupos o aquellos que pueden ser de más de dos grupos. Pero ahora viene otra clasificación, que es la ordinal. Esta ordinal quiere decir que es una clasificación que forzosamente tiene un orden. ¿Qué quiere decir? Uno va después de otro. Enfermo, sano. Pues, ¿qué va después? Pues va primero el sano y después del enfermo.
Si yo lo hablo de peso, pues tendría el de bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, mórbido. Entonces, ¿por qué? Porque pues va dependiendo del grado que vaya teniendo. Si yo digo el cáncer, pues va a ser etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. La puedo clasificar, pero va a depender de un orden. Entonces, esta es la característica que tiene estas variables. Entonces, si nosotros hacemos un repaso, nosotros vamos a decir que yo tengo las variables que pueden ser. ¿De qué tipo pueden ser? Cuantitativa. Cuantitativas y Cuantitativas, cualitativas. Cuantitativas. ¿Y cuál es la otra? cualitativas. Cualitativas. Y cualitativas. Entonces, ¿qué característica tienen las cuantitativas? Se miden o se cuentan. Se miden y Se miden o se cuentan. Ajá. Ahora, las que se miden, ¿cómo se llaman? Continuas. Continúo. Continua, muy bien. ¿Y las que se cuentan? Discretas. Discretos. discretas. Discretos. Ajá. Ahora, la cualitativa, ¿cómo la clasifico? Ordinales Ordinales. ¿Qué ordinal. característica tiene la ordinal? que se No pueden se le puede dar un orden. Exactamente, como su nombre lo dice, le puedo ordenar. Entonces, esta nada más tiene. ¿Y cuál sería la otra? La Nominales. nominal. Nominales. Nominal. ¿Qué característica tiene? Pues no le puedo dar un orden. No lleva un orden. Y esta nominal, entonces, ¿cómo la voy a clasificar si no le puedo dar un orden? Dicotómicas y no dicotómicas. Exactamente, aquella que tiene dos opciones o aquella que tiene muchas opciones. Hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. En la parte Sí. había puesto una imagen am, con los tipos de sangre. Ajá. Y esta porque no se puede clasificar en cualitativo ordinal. En Ay, teoría espérenme. podría ser. Doy un segundito porque alguien me escribió al chat, pero acuérdense que no tengo ahorita, no supe qué pregunta me hizo. Mm, Mi duda era eso que ahorita lo vamos mencionó a que ver, es lo de los cuartiles, ¿no? Perdón, ¿quién estaba preguntando lo Ordinal. es mejor el que tiene A que el que tiene cero? ¿O que es mejor el que tiene B que el que no lo tiene? Entonces no le puedo dar un orden en específico, sino que puedo decir, existen estos grupos sanguíneos, pero yo no te puedo decir quién es primero y quién es después, porque eso depende del alelo que te dio tu mamá y tu papá para que se mezclaran y te dijeran, tú vas a hacer A, tú vas a hacer AB, tú vas a hacer B, tú vas a hacer cero. Ajá. Va, No hay un comprendo. orden en específico. En cambio, si yo te digo obesidad, te puedo decir, pues sí, pues este pasó a lo mejor de peso normal, sobrepeso, obesidad y llegó a obesidad grado 3. Ahí sí lo puedo ordenar porque yo sí sé quién va primero y quién va después. Si tú me dices el mexicano con el europeo, con el español, ¿a quién le darías prioridad? A ninguno, porque son personas. Exactamente. Entonces, no sé quién es primero, sino que yo los puedo clasificar en una variable nominal, no dicotómica. No puedo darle un orden específico a cada uno, pero si ya me estás hablando, oye, clasifícame por el índice de masa corporal, te voy a decir, sí, pues primero tiene que ser el que tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3. Entonces ya le estoy ordenando cómo van. Si me dices con el grado de enfermedad, el que está enfermo iniciando, el que no está enfermo, el que está iniciando, el que ya tiene etapa media, el que está grave, el que está complicado, hasta llegar a la muerte. Uh-huh. Ok. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sí, yo, profesora, en Sí. las cualitativas nominales, Ajá. dijo que se dividen en qué, en qué y qué. Dicotómica y no dicotómica. Dicotómica, solamente dos opciones. Hombre o mujer, fuma o no fuma, tiene o no tiene. No dicotómica, pues es el que puede tener más de dos opciones. Gracias. Bueno, entonces, ya Profesora, yo pasado el... tengo otra duda.
Sí, Por ejemplo, las cuantitativas se podrían llegar a ordenar o eso ya entraría también en cualitativa. No sé, aquí, por ejemplo, por ahí, alturas. aquí es una característica muy importante. Una cualitativa nunca va a poder ser cuantitativa. Sin embargo, una cuantitativa sí puede llegar a ser cualitativa, ordinal. ¿Cómo es que hago una cuantitativa, cualitativa, ordinal? Pues puedo Por proponer ejemplo, intervalo. Le ponemos un punto de corte. Acuérdense que la cuantitativa debe ser que algo que se mida o se cuenta. Entonces yo puedo decir, aquel que tenga más de 3 balones quiere decir que está enfermo, aquel que tiene más de tanto está sano, o tiene esto y lo otro. Entonces ya el que fije el punto de corte ya voy a poder clasificar el que tiene más, el que tiene menos. Entonces ya la cuantitativa ya la hago cualitativa, ordinal, porque va a tener uno que va antes y otro que va después. Sin embargo, una cualitativa no le puedo dar un dato numérico porque nada más la estoy clasificando. Entonces la cualitativa nunca, nunca, nunca va a ser cuantitativa, pero una cuantitativa, tanto continua como discreta, sí la puedo hacer cualitativa ordinal. Ahora, que por ejemplo en el caso de la glucosa, si ustedes dicen, yo puedo decir, en un laboratorio que hacen, les cuantifican la glucosa, pero si yo quiero decir quién tiene diabetes o quién no, digo, aquel que tiene glucosa arriba de 126 es diabético. Aquel que tiene de 100 a 125.9 le podríamos llamar prediabético o con glucosa alterada en ayuno, y aquel que tenga menos de 100 es de glucosa normal. Entonces ahí ya le tengo un orden, el de glucosa normal, alterada en ayuna y el diabético. Si tú me dices, no, yo nada más quiero dos grupos ordinales, el no diabético y el diabético. Entonces aquel que tenga menos de 125.9 es no diabético, aquel que tenga más de 126 es diabético. Y entonces ya la cuantitativa pasó a ser cualitativa, ordinal. ¿Sí? gracias, profe. Entonces, este esquema resume lo que vimos en ese momento. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Pero veo activo mi chat para, que acabo si ven la pantalla, para poder preguntarles. Denme un segundo para poder ver la lista de quién está conectado y poder hacer preguntitas. Entonces voy a tomar 20. Pues yo tengo la lista. Denme un segundo. Está entrando, ¿eh? Denme chance, porque estoy abriendo mi drive para poder ver la lista. Entonces, les voy a ir preguntando con respecto a la lista y vamos tomando de una vez participaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Profesora, disculpe, Sí. ¿cree que podría compartir otra vez el link del Drive? Es que a mí no me abrió. O no sé Sí. qué pasó. Ahorita, lo ponemos. No sé por qué Gracias. no. Los correos, de hecho, los saqué de la lista que aparece. Entonces, vamos con Ahumada Aguilar Itzel. ¿Está ahí? Sí, Ah, hola, Itzel. hola. Dime si es cualitativa o cuantitativa. Comida favorita. Ay, 1, 2, 3, ¿cuál? 4, 5. Vamos con, ¿qué? No, no. Carla, Aldana López Carla. Sí, aquí estoy, maestra. ¿Qué es? ¿Cualitativa o cuantitativa?
Cualitativa. Perfecto. ¿Están de acuerdo con ella? La Sí. comida Sí. no la Sí. podemos, Sí, la podemos clasificar. Entonces vamos ahora con Barreiro, Tierra y Juan. es cualitativa la segunda. Profesión que te gusta, exactamente. Vamos ahora con Barrera, Miranda, Paola. ¿Sí está Sí. Paola? Número de goles Sí, sí, aquí marcados por estoy. los Pumas. ¿Qué es Paola? Es cuantitativa. Perfecto. O sea, los podemos. Y si te dijera, ¿es cuantitativa de qué tipo? ¿Continua o discreta? De tipo discreta. ¿Por qué? Porque en la discreta, o sea, sí podemos contar cuántos goles marcó el Pumas, no se pueden medir. Exactamente. No los medimos, exacto. Vamos con Bazán Palma, Carla. Aquí presente. ¿Discreta o continua? Bueno, sería cuantitativa. Sí. ¿Y luego? Y según yo sería continua porque se mide. No. Bueno, Vamos. bueno, sería que contáramos entonces cada alumno, ¿no? No puedes medir los alumnos. ¿Cómo los miden los alumnos? O sea, No, tú me vas a refiero a agarrar y de vas a decir que cuántos tantos números, alumnos. cuántos alumnos los Sí, no, no, conté. no, no. Contarlos, entonces Sí, sería discreta. exacto, porque al número de alumnos, ¿cómo lo mido? Muy bien. Ahora vamos con Bravo Chávez Eugenio. Sí, la quinta sería cualitativa. Ajá. ¿Y de qué tipo sería? Em, Nominal. ¿Nominal? ¿Y de qué tipo sería? No dicotómica, porque pues hay más de Exact- dos opciones. exactamente, perfecto, Eugenio. Vamos con el siguiente. Vamos con Burillo Aguirre Luis Carlos. Sí, aquí Sí, ¿cuál sería, Luis Carlos? sería cuantitativa y continua. Ajá, ¿de qué tipo? Ajá, Con- perfecto, porque estoy midiendo el coeficiente intelectual, no lo voy a contar. Ajá, proseguimos con los siguientes. Entonces, igual, vamos con, ¿va quedando claro o a alguien le va quedando duda en lo que vamos resolviendo? A mí me quedó un poco de duda en el coeficiente intelectual porque recordaba que en algún lado no sé qué vi que había un punto decimal entonces. Exacto, incluye el punto decimal, entonces por eso es cuantitativa continua. Si Ok. no hubiera punto decimal, tendría que contarlo. Entonces yo podría decir 1, 2, 3, 4, 5. El índice de masa de coeficientes de 5, pero el coeficiente intelectual puede ir desde 0 hasta infinito, ¿no? Y también se puede considerar como cuantitativa de las que califican, porque a partir de ciertos coeficientes se consideran sobredotados y esas cosas, ¿no? Pero aquí no está diciendo que lo está clasificando, porque te diría así, si tengo tantos alumnos con un coeficiente intelectual mayor a 3.64, ¿qué sería? Entonces ya dices, ya lo estoy clasificando, ya sería una ordinal porque ya le fijé punto de corte. Y aquí nada más te dice el coeficiente intelectual de tus compañeros, ¿cuál es? Pues si yo saco, pues él tiene 5, él tiene 1.23, 2.26, si saco un promedio, pues el coeficiente intelectual es de 2.30 y tantos. Entonces va a ser continua, pero no le Ah, estoy ok. fijando un punto de corte, Ok, ¿sí? gracias. Profe, Ah, sí, dice mi compañera Vicencio Martínez que si se puede cambiar de dispositivo porque como que le está fallando en el que ahorita está conectada. a todos los que se están conectando les estoy aceptando. Ah, ok, gracias, profe. Entonces, vamos con la siguiente que sería Castro Galicia Laura. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí está Laura? Sí, aquí estoy. ¿Cuál es la respuesta? Sería discreta. Entonces, ¿qué te faltó? Continua, discreta, ¿sí? Ujú, sí. Ahora vamos con Castro Mendieta César, Sí, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta, César? sería continua. Entonces, ¿qué tipo es? Cuantitativa, continua, ¿estamos de acuerdo? No se les olvide el primer nombre para que no me digan nada más el apellido, para que lo vayan recordando hasta que ya lo manejen a profundidad. Entonces, vamos, Vanessa, ¿cuál sería el tercero, Vanessa?
Sería cuantitativa continua. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo que el periodo de duración de un automóvil es cuantitativa continua? Sí. Sí, Perfecto, porque puede durar año, con meses, con días, con horas, con segundos. Ajá, entonces no sabemos, no puedo decir que un automóvil nada más va a durar un mes, 2 meses, 6 meses, bla, 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 días o tantos. Entonces, por eso. Ahora vamos con Dávila Aguilar Ilse. Serían cuantitativas continuas. Exactamente. Escobedo Espejel Cristian. Aquí sería cuantitativa discreta. Exacto. Y vamos con Espinosa Martínez Frida. Sí, sería cuantitativa discreta también. Exacto, porque estamos contando el número de mexicanos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Bueno, No, qué ninguna. bueno No, que vaya quedando claro. Entonces, bueno, aquí algunas se les fueron las respuestas. Vamos a omitirlas. Vamos a irnos con la explicación. Fernández Martínez Mariana, dime qué sería la siguiente. La nacionalidad de una persona. Sería cualitativa. ¿De qué tipo? Mm, mm, Discreta. No, la discreta no es cualitativa. ¿Cuáles son las discretas? ¿De dónde vienen? ¿Qué característica tiene la discreta? Ah, no, me equivoqué, la discreta era de la que se cuenta. Ujú. Sería cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque no se podía ordenar. Es una característica. ¿Qué le falta? ¿Cuál es el segundo apellido de la cualitativa nominal? Am, no dicotómica, ¿Por qué? porque son más de dos, de dos variables. Exacto. Vamos ahora con Fuentes Colin Alan. Sí, la 2 es cuantitativa continua, ¿no? ¿Estás seguro? Ah, no, es discreta, porque sí, ¿Por qué? porque se cuentan los números de litros. Me está diciendo el número de litros, no me dice el agua contenida en el depósito. Si me dijera el agua contenida en el depósito, yo podría decir tantos litros con mililitros, etcétera. Puede ser 1.67 litros, pero me dice el número de litros, o sea, me dice nada más cuéntame el número de litros. Entonces, el total de litros es tanto, ¿sí? Y Sí, aquí está mal escrita la respuesta, entonces ahí, pero es discreta. No, la siguiente es García Franco Jennifer. Sí, ¿Sí? ¿Cuál es? sería cuantitativa discreta. Exactamente. Ahora vamos, bueno, pues la siguiente, la suma de los puntos obtenidos en un nacimiento de un par de dados, pues los dados, pues los números de los dados es del 1 al 6, entonces tenemos solo números enteros, entonces se cuentan, son discretos. La profesión de una persona, Gómez Cruz Itlali, ¿qué le faltaría a esa respuesta? Sería cualitativa dicotómica. No, Perdón. No dicotómica. pero cualitativa, ¿qué más? Le falta algo, le falta el primer Nominal. apellido. Sí, Cualitativa, nominal. nominal, ¿qué Nominal, más? no Ajá, dicotómica. exactamente. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? Yo, profa, Sí, en el segundo dijo que era discreta, pero no entendí por qué. porque nada más está preguntando el número total de litros. Número de litros. No estoy diciendo que cuánta agua esté contenido en el depósito, sino te digo el número de litros. ¿Cuántos litros tengo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a contar el número de litros, no voy a medir la cantidad de agua en el depósito.
Ya, gracias. ¿Sí? Vamos con González Pineda Marco Antonio. ¿Está ahí? ¿No? Guerra Barona Yair. Sí, es cuantitativa continua. Exactamente. Ahora vamos con Gutiérrez Contreras Daniel. Sí, yo. ¿Sí? ¿Cuál sería? Es cuantitativa continua. Exactamente. Y Hernández Acuña Juan Francisco. Sí, esa sería, eh, podría ser cualitativa, ¿Qué más? nominal, no dicotómica. Mm, ¿qué diferencia tendría en la nominal de la ordinal? Pues la ordinal se puede ordenar. Ajá. Y en la nominal daría lo mismo uno que otro. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y entonces, si tienen un diagnóstico de admisión en una clínica de salud mental, ¿crees que no tengan un orden? Bueno, entonces, pues sí, supongo que tendría un orden para, no sé, dar prioridad, podríamos decir. Exactamente, los admitidos en una clínica de salud mental puedes tener en diferentes grados de enfermedad, ¿sí? Porque ya están admitidos Ok. en la clínica. Ya casi vamos a terminar, son los últimos ejercicios, no se preocupen. Hernández Chaboya Alitzel. Sí, ok. ¿Cuál sería la primera? Dice, de cada una de las siguientes situaciones responda. Un estudio de 300 hogares en un pequeño pueblo sureño reveló que 20% tienen al menos un hijo en edad escolar. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Cuál es la muestra de estudio ahí? ¿A quién estoy estudiando? La cantidad de niños que tienen, bueno, sí, la cantidad de hogares que tienen un niño en edad escolar. Entonces sería cuantitativa. Y al estarlos pues contando sería discreta. Uh-huh. ¿Cuál es la variable de interés ahí en ese primer estudio? La cantidad de hogares que tienen un niño en edad escolar. Me interesa saber quién tiene un hijo en edad escolar. Lo Ujú. demás es los hogares, en ellos voy a inferirlo, pero ¿cuál es la variable que yo estoy estudiando? Aquellos que al menos tienen un hijo en edad escolar, ¿sí? Ok, entonces solo estoy estudiando a los hogares que tienen al niño, a los demás ya no me importan, por así decirlo. Nosotros estamos estudiando, tienen los 300 hogares, pero Mm. a mí, ¿cuál es la variable de interés del estudio? Aquel que tienen al menos un hijo en edad escolar, que es el 20% de estos 300 hogares. Entonces, la variable de interés es aquel que tiene un hijo en edad escolar, porque es en el que me estoy fijando, ¿sí? Ok, sí. Ahora, ¿cuántas mediciones hicieron en este caso para calcular los resultados informados? ¿A Pues cuántos tuvieron que medir? a los 300, ¿no? A los 300 hogares. 300 hogares tuvieron que acudir y decir, ¿tiene hijos? Sí o no. Y luego, ¿estos están en edad escolar? Sí o no. Ujú. Sí. Perfecto. Ahora vamos con Hernández Jiménez Jesús. Sí. ¿Cuál sería la muestra del inciso B que le puse A? Los pacientes admitidos en un hospital. El paciente admitido en un hospital. Ahora, ¿cuál es la que me interesa? La población son los 250 pacientes admitidos, porque es el total que yo voy a utilizar. Pero ¿en quién me estoy fijando? ¿Cómo? Repite. Ajá. Entonces, yo estoy haciendo un estudio y en un estudio tenemos una población que va a ser el total. Y luego de ahí yo tomo una muestra y de ahí estudio una variable de interés en esta muestra. Ajá, son las características y tengo que hacer algo para poder llegar a mi resultado. Entonces, en este caso, ¿cuál es la muestra del estudio? No, la lejanía. No, la muestra es en quién estoy midiendo yo la característica. La muestra es sobre quién. Por ejemplo, si yo dijera, En imagínate, los si yo digo, hospitales. de los alumnos de la Facultad de Química, los alumnos de sexto semestre son los que voy a medir el porcentaje de obesidad.
¿Cuál es la población general? Pues los alumnos de la facultad. Ujú. Y mi muestra serían los de sexto semestre, la variable de interés son aquellos que tienen obesidad, y entonces ¿a quién voy a medir? De la población no voy a medir a todos, sino solamente voy a medir a los de sexto semestre, que son a los que quiero ver cuántos tienen obesidad. Es igual cuando se hace el censo de población. En el censo de población digo, por localidad, por característica, yo debo de medir no todos los millones de habitantes que tiene México, sino que digo, hago un cálculo para ver a través de cuántos voy a tener una respuesta que infiera sobre toda la situación. ¿Va quedando claro esta parte? Ok, sí, creo. Profesora, una Entonces, duda aquí con Sí, esta parte de la muestra. ¿La muestra también se le podría llamar como el lote de unos productos? cuando estás trabajando con algo de la empresa, sí, es la parte en la que yo voy a tomar. Esa, por ejemplo, del total de producción de una empresa, ¿cuál sería en la que vas a estudiar? Pues a lo mejor un lote en específico. Pero como estoy hablando de población, pues lo manejo como muestra. Ujú. Si estuviera hablando de algo de producción, sí lo manejaría como un lote. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, entonces, Jesús, pues sería los pacientes, bueno, que del hospital, pero del año pasado, que ingresaron el año pasado. entonces dice, muestra, ¿quién es la población y quién es la muestra? ¿Los 250 pacientes o los pacientes que miden a 22.5 kilómetros del hospital? La, la muestra son los 250, ¿no? No, esa es la población son los 250 pacientes y la muestra Porque son es los el que... total de pacientes Ajá, admitidos en un sí, sí, hospital. sí. Ahora, ¿en quién me estoy basando? Pues en los que viven, bueno, aquí en promedio los que viven a 22 Ahí kilómetros. tienes que ver cuál es la muestra que tomé. Aquí es, por eso es capciosa, porque dices, en la población, a diferencia del anterior, ¿qué es lo que diferencia esta parte? En el primero donde me dice el 20%, ¿de qué creen que estén hablando? ¿Estoy midiendo o contando? ¿Ese 20% qué quiere decir? ¿Que conté Que o de los medí? que contó. Que conté. Entonces, ahora en el promedio, cuando yo saco un promedio, ¿de qué depende? Del total dividido de lo que miden entre el total de personas estudiadas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Entonces, cuando hablamos de promedio, me habla que tengo una variable cuantitativa. ¿Sí? ok. Entonces, me está cambiando, por eso es lo que estamos viendo. No me está hablando de un porcentaje, que estoy contando cuántos tienen o al menos un habitante en edad escolar en la casa. Ahora, en el de estos 250 pacientes admitidos, yo les digo, ¿a qué distancia miden del hospital? Y mido todas esas distancias, las sumo y las divido entre los 250 pacientes para sacar el promedio. Entonces, si así se saca un promedio, ¿cuál sería la muestra de estudio? ¿Cuántas medí para yo sacar los 22.5? Las 250, Exactamente. Y entonces, ¿cuál es la población que acudió al hospital? pues los que viven Los 250, porque están admitidos al hospital. Quiere decir que yo en este estudio, de los 250, que son toda la población que acude al hospital, también los medí todos para sacar el promedio. ¿Estamos de acuerdo la diferencia entre uno y otro? Sí. Ajá. Ahora, ¿cuál es la variable de interés? ¿Qué es lo que yo quería saber? Aquí La sí es la distancia. distancia. Ajá. Exactamente. ¿Cuántas mediciones tuvieron que hacer para calcular los 22.5 kilómetros en promedio? Pues las 250. Exactamente, a los 250 que llegaron les pregunté yo a qué distancia miden del hospital y sumé todas las distancias y las dividí entre 250. ¿Estamos de acuerdo? Okay, Estas sí. eran preguntas capciosas para que empezaran a revisar. Disculpe, Ahora, ¿cuál era la muestra del segundo problema? los 250. ¿Y la población igual? Los 250, porque fue cuántos, la muestra es de a partir de cuántos yo obtuve el resultado.
y otra es el total de la población, pero aquí no me dice el enunciado. De un total de pacientes que acuden al hospital, 250 viven a tantos. Entonces te dice, no, de los 250, que son todos los que acudieron al hospital el año pasado, entonces yo digo, ¿cuál es la población que acudió al hospital el año pasado? 250 pacientes. Ahora, de esa muestra, ¿cuántos estudié para sacar cuántos miden a qué kilómetros o a qué distancia miden del hospital? Pues yo medí a los 250. ¿Por qué? Porque calculé el promedio. Y el promedio no es nada más que la media, que es la sumatoria de todos entre el total de la población. Entonces, por eso mi muestra es de 250. ¿Cuál es la variable de interés? Pues es la distancia. Ahora, ¿cuántas mediciones hice? Pues tuve que medir a los 250 para que yo pudiera sacar mi media. ¿Sí? Profe, ¿y la variable de interés? Y la distancia. La distancia, ok. La distancia, ¿qué distancia miden del hospital? Que es de ahí de donde salieron mis 22.5 kilómetros. ¿Sí? Profe, entonces ese también podría ser, ese también podría ser como una variable de la que sea como que, es que no tengo el nombre, pero que nos daba como un ejemplo de, como que de, es que no tengo el nombre de, como si pudiera ser tipo ¿Independiente, un dependiente o covariable? No, covariable, que iba a ser esa podría ser como un ejemplo de una variable covariable. No, porque aquí lo que me está diciendo es que querían saber a qué distancia vivían los pacientes del hospital. Entonces, no están diciendo cuánto tiempo llegan del hospital, sino que nada más están calculando a cuántos metros están del hospital o a cuántos kilómetros están del hospital, pero sin decir, ellos hacen tanto tiempo para llegar al hospital. Entonces, si dijéramos, en promedio los pacientes hacen 3 horas para llegar a este hospital, ¿cuáles podrían ser las covariables? La distancia, el tipo de transporte, los caminos, etcétera, porque es lo que hace que no lleguen a tiempo al hospital. O tarden más en llegar al hospital. Pero aquí nada más estamos midiendo a cuánto están en promedio. Tú llegaste al hospital, te dijeron, ¿usted a cuántos kilómetros vive del hospital? Pues uno mide a 5 kilómetros. El otro a 35, el otro a 40. Entonces los sumaron todos y los dividieron entre 3 y dice, en promedio, los pacientes que acuden en este hospital miden a 22.5 kilómetros. Entonces, ¿hace falta un hospital o no? Pues ya está relativamente cerca la distancia de la población del hospital, ¿sí? Si lo preguntáramos aquí en México, si decíamos a qué distancia miden, por ejemplo, a qué distancia viven los alumnos de la Facultad de Química de 6º semestre del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces vamos a tener cantidades a lo mejor muy grandes de distancia y al momento que salgan un promedio dicen, no, pues viven tanto que tendrían que tener otros hospitales, ¿no? Ok, sí, ya entendí. Muchas gracias. Profesora, entonces, no entendí. Entonces, si lo aplicamos al primer ejercicio, la población sería el 20% y la muestra serían los 300 hogares. Si lo aplicamos al otro, ¿cuál es la población? ¿A cuántos hogares son en total? Dice, un estudio de 300 hogares de un pequeño pueblo. Pero ¿quién es la población? El pequeño pueblo. Entonces, y la muestra serían ¿Aquí los cuántos midieron? Pues estos 300 hogares. Y ahora la variable de interés, ¿cuál es la variable de interés? Es que tengan al menos un hijo en edad escolar. ¿Cuántas tuvieron muestras o cuántas medidas tuvieron que hacer para poder, cuántos tener un hijo en edad escolar? Pues medir los 300 hogares. Ok, gracias. Si me dijera en un pequeño pueblo de 5,000 habitantes, entonces, ¿cuál es la población? Los 5,000 habitantes del pueblo, porque del total de eso saqué la población. Disculpe, Sí, profesor. gracias. Sí. Ahí tengo una duda con la convención, porque uno podría decir, se están contando los kilómetros de cada paciente, porque el paciente te los está diciendo, no estás yendo a medir los kilómetros. ¿Se toma como conteo o como medición? Medición, porque aquí no estamos contando, mira, 22.5, podía ser conteo, dice, en promedio. Entonces tú llegas y a lo mejor lo dieron en número entero.
al momento que sacas la división, eso, pero no, nada más estamos llegando a que es cuantitativa. Acuérdate que lo vamos a ver más adelante, que todas las cuantitativas, tanto discretas como continuas, una de sus medidas de descripción van a ser la mediana, la media, la mediana, y en su caso vamos a tener la media, la mediana, y en dispersión vamos a tener la desviación estándar o el coeficiente de variación. Entonces, si me está dando como medida descriptiva y me está dando la media, damos a entender que tienen estos datos una distribución normal. Pero Vale. pues puede provenir de una variable cuantitativa que puede ser discreta o continua. Vale, gracias. Ahora, esta parte de saber si mis variables son discretas o continuas, ¿a qué me va a llevar? Pues yo necesito hacer una representación gráfica. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil si yo me ubico haciendo las gráficas o las tablas de frecuencia, o en este caso algunas otras tablas. ¿De qué va a depender? ¿Cuáles dijimos que eran las variables cuantitativas? Son aquellas que se miden o se cuentan. Entonces, si nosotros hablamos de gráficos y nosotros vemos estas gráficas donde hay una separación entre cada una de ellas, pues a estas les llamamos gráfico de barras. Y este gráfico de barras es aplicable para las variables discretas. ¿Cuáles dijimos que eran las variables discretas? Las que se cuentan. Las que se cuentan. Aquellas que se cuentan. Entonces, puedo decir, pues es que estoy contando. Por eso, por ejemplo, puedo decir del 1 al 2, al 3, al 4. Yo no digo cuántos tienen 1.5, sino que voy cuántos tienen 1 y cuántos tienen 2, porque conté. Entonces, entre el 1 y el 2 hay una separación, que es la que podemos ver aquí. Entre el 2 y el 3 hay una separación, que es la que vemos en los espacios. Pero si hablamos de histogramas, hablamos de variables cuantitativas continuas, que son las que se miden. Entonces, que puede ser desde 0 o desde menos infinito hasta más infinito, pero si le ponemos un número como aquí, podría ir de 1 a 5. ¿Qué quiere decir? Que como estoy diciendo continua, no hay una separación entre uno y otro. Va una barra tan pegada del uno y otro porque nada más donde empieza la otra sección se unen las barras. Entonces aquí yo al momento de ver este histograma, yo diría, esta es una variable continua. ¿Qué quiere decir? Que la midieron, porque no hay una separación entre cada una de las barras. Si yo veo la de arriba y veo el espacio que hay entre las barras, yo digo, este proviene de variables discretas. Tuvieron que contarlas y entonces quedó el espacio entre uno y otro. ¿Estamos de acuerdo? Ay, no entendí, perdón. Ajá. Aquí. Hablábamos de las variables cuantitativas. Y entonces estas variables cuantitativas dijimos que teníamos las discretas. Estas discretas se cuentan. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo voy a hacer una gráfica y te voy a decir, ¿cuántos balones hay en la cesta? Pues voy a decir, dime en esta cesta, ¿cuántas cestas tienen un balón? ¿Cuántas tienen 3 balones? ¿Cuántas tienen 5 balones? Entonces, yo te puedo decir, una cesta, ¿cuántas cestas tuvieron un valor? Tuvieron 8. ¿Cuántas tuvieron 3 de esta? ¿Cuántos tuvieron 5 esta? Que también podría entrar en categórica. Entonces, entre el 1 y el 3 puede haber una separación. ¿Por qué? Porque yo estoy contando la variable. Algo que no va a pasar en las cuantitativas continuas. Porque en las cuantitativas continuas te voy a decir que va desde cuánto mide la temperatura. Pues la temperatura empezó de 35.6 a 38.5. ¿Cuántos estuvieron? Pues tuve 5 en 37.6, 7 en 36.8, pero aquí la unión va a ir, o los cambios de temperatura van a ir unidos uno al otro. ¿Por qué? Porque esta es continua, al momento de que se mide no hay una separación entre cada uno. Es por eso que cuando vemos las gráficas... Ya, gracias. Ay, pero no se cansa. Ya no me regresó a mi presentación, espérame. Se quedó trabadita. Entonces, cuando vemos este tipo de gráficas, pues ya no vemos una separación entre una y otra. Está dando el conteo continuo como de medición, a diferencia que en las discretas que estamos contando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bueno. Sí, profesora.
también tenemos algo que vamos a llamar más adelante, que esto nada más es para que se queden con la idea porque lo vamos a ver más adelante. Tenemos unas gráficas que se llaman de cajas y bigotes. Normalmente cuando nosotros trabajamos con la media y las desviaciones estándar, hablaríamos de datos con una distribución normal, que siguen una campana de Gauss, como lo vamos a ver más adelante, donde tenemos algo simétrico, donde la media me parte en dos partes iguales esta campana. Pero también vamos a tener datos a los cuales no los podemos agrupar en esta campana. ¿Por qué? Porque pueden desplazarse más de un lado o pueden desplazarse más para otro lado. Entonces, para eso sirven estos gráficos que se llaman gráfico de cajas y bigotes, donde estos gráficos de cajas y bigotes nos agrupan los datos. Vamos a trabajar a través de la mediana. ¿Qué es la mediana? La vamos a ver más adelante, pero es el valor que divide en dos partes iguales a mi grupo poblacional. ¿Qué quiere decir? Que donde esté la mediana me va a decir que tengo 50% de los datos de este lado y 50% de los datos de este lado. Entonces, al momento que me parte en dos partes iguales, yo podría decir los datos se desplazan más a un lado que de otro. Al momento que represento en una campana de Gauss esta gráfica de gajas, puedo ver que hay un sesgo negativo y puedo ver una tendencia hacia la cola positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues la mediana que partió en dos partes iguales a mi gráfica, a mis datos, en cuanto a contenido, me dice, pues estos datos se abren más para un lado, por eso me da más magnitud. Aquí tengo un cuartil que le llamamos cuartil 3, el valor final, el máximo, el valor mínimo o valor extremo, y aquí tenemos el cuartil 1. ¿Quién me partió en 25% a mis datos? Y en esta parte, en el centro, la mediana. El que dividió en dos partes iguales, que no le hagan mucho caso, lo vamos a ver a profundidad cuando veamos medidas descriptivas. Pero también tenemos este tipo de gráficos. Y otro tipo de gráficos son las correlaciones. En estas correlaciones, ¿qué característica debo de tener? Que tengo que tener variables continuas en el eje de las X y variables continuas en el eje de la Y. ¿Para qué? Para que yo pueda interpolar entre uno y otro. Entonces me va a hablar esta correlación que a medida que aumente va a aumentar esta parte. ¿Existen correlaciones negativas? Sí. A medida que uno aumente, el otro aumente, el otro va a disminuir y viceversa. Entonces ahorita vamos a ver, y también tenemos gráficos que se representan en color, pero no son más que correlaciones. Entre mayor cercano sea -1, hay una mayor correlación negativa. A medida que uno aumenta, el otro disminuye, y a medida que se acercan al +1, pues tengo una correlación fuerte positiva. A medida que uno aumenta, el otro aumenta, y cuando están en 0, pues me indicaría que no existe una correlación. Entonces, esas son las características que podemos tener. Entonces, esos son para las variables cuantitativas. Pero cuando hablamos de variables cualitativas, que son aquellas que se clasifican, pueden ser nominales u ordinales. ¿Qué es lo que más utilizamos para estas variables cualitativas? Pues los gráficos de pastel o los gráficos de barras, porque solamente voy a clasificar en un tipo, ordenarlas y representar ¿qué? La frecuencia. Y a partir de eso, por eso cuando nosotros vemos más o menos porcentajes y eso, dependiendo de eso, la mayor parte está representando por variables cualitativas. No estoy diciendo sean nominales o ordinales, pero puedo decir el porcentaje. Sexo, hombre o mujer, pues ya lo manejo en frecuencia. ¿Cuántos de un total son hombres? ¿Cuántos de un total son mujeres? Y entonces hablamos de frecuencias que los podemos representar en este tipo de gráficas de pastel o los representamos en gráficos de barras. Ojo, con su respectiva separación, porque no estamos hablando de variables continuas, sino aquí podríamos decir el porcentaje del femenino, porcentaje de masculino, o viceversa. O en este caso, si hablamos de ordinales, si clasificamos a un cáncer, nivel 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, viceversa. Entonces, estas gráficas de barras, pueden existir gráficas de barras que las vean así, que son dos barras separadas, cuántos pertenecen a una población y cuántos a otra, o podemos ver gráficas de barras apiladas. Dentro de una gráfica de barra de diferentes características, podemos apilar
múltiples frecuencias, como salen con los análisis de algunas microbiotas, algunas características que dentro de esta misma barra yo puedo tener segmentos. Igual en esta podría tener un segmento de estos rurales, cuántos son hombres, cuántas mujeres, y tendría esta barra apilada. De estos urbanos, cuántos hombres, cuántas mujeres, o cuántos niños, cuántos adultos, etcétera. Entonces, las gráficas se pueden apilar o se pueden manejar separados en pastel, considerando la agrupación que estoy haciendo, la categoría que me está separando a mi población. ¿Vamos de ahí de acuerdo? Sí. Sí, Yo tengo una Sí, duda, todo por bien. ejemplo, Sí. en la parte de gráficos de bigotes mencionó que servían para qué. Las gráficas de bigotes me representan aquellas variables que son cuantitativas, discretas o continuas, pero que son no paramétricas. ¿Qué quiere decir? Que la media no las puede representar, porque si yo digo, pues tomo, ¿qué es la media? Que lo vamos a ver más adelante, es el promedio de una población. Pero imagínate que yo agarro un niño que digo, tengo un grupo de 3 niños, uno de 3 años, otro de 5 y otro de 12. Entonces, ¿qué sería? 20 entre 3, ¿cuál es la edad? Pues yo la edad digo 6 punto y tantos. Entonces, esa edad no me representa a los 3 niños, porque tengo 3, 5 y 12. Entonces, ese no sería el promedio de edad. Para eso, la media no es mi representativo. Entonces, yo utilizaría la mediana, que es ordenar los datos de menor a mayor, y el dato que parte en 2 partes iguales a la población es el que separa. Entonces, yo podría decir 7 es la edad, o 8 es si el 50% de los niños están por debajo de 8 años, 50% de los niños están por encima de 8 años. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a medidas descriptivas, cuando veamos la mediana a profundidad. Aquí nada más era un ejemplo de las gráficas, pero no era con el afán de confundirlos. Ok, gracias. Volveremos a Maestra, ver el gráfico de cajas y bigotes, ¿cómo le llaman? Sí, ¿qué, perdón? yo tengo una duda sobre los gráficos que se pueden usar para las cualitativas. No importa que sea nominal o ordinal, se puede usar cualquiera Cualquiera de ellos, sí. mientras sea de sectores. Ok, De gracias. sectores o de barras, porque nada más estoy clasificando, y puede ser dentro de Ok, uno o diferente, pero no puedo usar un gráfico, por ejemplo, un histograma no aplicaría para una categórica, ¿sí? O una de tasas donde va unido, o un polígono de frecuencias, pues no lo podría poner para este tipo de variables, vale, gracias. ¿sí? Ahora, ¿qué otro tipo puede ser? Pues tengo aquellos que son en cuadrantes, que nada más estoy categorizando, lo veo nada más en correlaciones, o aquellas donde saco gráficos de color o de diferentes. Pero esto nada más es para que sepan que existen, pero pues no lo vamos a ver. Principalmente las categóricas se basan en la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Pues las frecuencias de que es la característica que tenemos de cada una entre el total de la población. ¿Qué quiere decir? O el total de la muestra. Si aquí me di 100 personas, para que yo diga el 42%, quiere decir que 42 de cada 100 están satisfechos, 35 de cada 100 están insatisfechos, y 23 de cada 100 les indiferente. ¿Qué hice? Conté el número que respondió satisfecho y lo dividí entre el total. Ahí lo único que estoy representando es la cuenta dividida entre el total para dejarlo en igualdad de condiciones. Entonces, si yo dijera el porcentaje de hombres en la Facultad de Química, tendría que ver cuántos hombres hay en total en los grupos y dividirlo entre el total de alumnos de la Facultad de Química, y sacaría el porcentaje de hombres que están inscritos. Entonces, de este depende la frecuencia, y esas frecuencias las vamos a poder tener en 4 puntos, que son lo mismo, nada más que la frecuencia. ¿Cuántas veces aparece un valor en un conjunto total de valores? Nada más. La frecuencia acumulada es la suma de estas frecuencias. La frecuencia relativa, que va a depender de 1,
el valor máximo es 1 y la relativa acumulada es la suma de ellos. ¿Cómo lo veríamos aquí si vemos este ejemplo? Si nosotros lo leemos, se tiene una distribución de frecuencias de edades de 169 individuos, ¿cuál sería el total de la población? Pues la N sería 169. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la frecuencia, ¿cuántos dijeron que tienen clases de 10 a 19 años? Pues entonces sería 4 entre, ¿cuánto es el total de la población? Pues 169, entonces 4 entre 169, pues tendríamos las frecuencias. Ahora, si yo digo, de estos tenemos 66, la frecuencia acumulada, pues ya se va sumando una y otra, una y otra, una y otra, para decir hasta ahorita, hasta 69, ¿cuántos tenemos? Entonces, la acumulada me va a dar el total de la población, y en la relativa es lo mismo, nada más que tomarlo entre la frecuencia, entre el total, que es lo siguiente. La relativa va a ser con base en 1, la suma total de las frecuencias relativas va a ser 1. En cuanto a la frecuencia acumulada, la suma total va a estar dada por el total de la población que yo estoy midiendo. Y la relativa acumulada, pues va a ser la suma de esto. Este más Disculpa, este me va a dar. ¿puedes regresar a la diapositiva anterior, más o menos para tener como un pequeño apunte de cuál es cada frecuencia? Porque así sí la entiendo, pero siento que si no lo tengo en el cuaderno, se me puede pasar algún detalle. Ahorita, de todas maneras, les voy a dejar un ejercicio para que refuercen esta parte, entonces no se preocupen. La frecuencia relativa se podría decir que es como un porcentaje. Perdóname. La frecuencia relativa se podría decir que es como un porcentaje. ¿Con base a quién? No sé. Cuando tú ves la frecuencia relativa, ¿con base a quién podrías decir porcentaje? Cuando nosotros hablamos de porcentaje, quiere decir que hablamos de un 100%. ¿Sí? Entonces, la suma mediría un 100%. En este caso, si nosotros la estamos llevando a 1, ¿en qué caso sería? ¿Cuál sería que es un porcentaje? Ajá. Si yo te dijera, pásame esa frecuencia con base a un porcentaje, ¿cuál sería tu porcentaje de esa frecuencia? El 23. No, sería 23. ¿Cuánto sería? 0.023. No, o sea, multiplica 0.023 por 100, ¿cuánto te da? ¿Cuántos ceros lo tienes que recorrer? 2. Entonces, ¿cuánto sería? El 2.3. Entonces, entonces ya la suma de estos para que lo tomes en porcentaje te daría el 100%. No lo estamos porque no lo estás convirtiendo a un total de una población, por eso no lo ponemos en porcentaje. ¿Sí lo puedes poner en porcentaje? Sí, lo puedes, la frecuencia nada más estás haciendo el conteo, dividiendo. Lo más importante que tienen que tener en la frecuencia es que tomas el total de la muestra que estás dando. Entonces, una frecuencia, ¿qué vamos a representar la frecuencia? El número de apariciones del suceso que tú quieras medir, en este caso el intervalo de clases. Si yo te dijera la frecuencia de aquellos de ojos verdes, ojos cafés, ojos negros, etcétera, es cuántas veces aparecieron los ojos cafés, negros, etcétera, en tu grupo de facultad de química. ¿Cuál va a ser el total que vas a tomar? El número de estudiantes. En este caso creo que hay 60 inscritos en el grupo, entonces te voy a decir, ¿cuántos tienen ojos verdes en el grupo? 5 de 60. ¿Cuántos tienen ojos cafés? 52 de 60. ¿Cuántos tienen ojos negros? 2 de 60. Entonces, al final, la suma de todos estos intervalos de frecuencias, pues me tiene que dar el total de la población. ¿Cómo lo vería en estas frecuencias? Pues es el total. ¿Cuántas veces aparecieron los ojos cafés en el total de la muestra estudiada? Entonces, ¿cuántos tuvieron ojos cafés de los 60? Ya voy sacando una frecuencia relativa. Si lo quisiera llevar a porcentajes, pues nada más lo multiplico por un 100%, si lo quiero expresar así. Entonces, la operación te va a dar en base 1 a un porcentaje, lo tendría que multiplicar a 100. La frecuencia acumulada es la suma. ¿Qué quiere decir? Ahora, empiezo con cuántos tienen ojos cafés y le sumo, ahora, ¿cuántos llevo entre ojos cafés y ojos negros? Pues ya llevo 70. Entre ojos cafés, ojos negros y ojos verdes ya llevo tanto. Entonces me está acumulando la frecuencia para que al final la que llegue, pues voy a tener que llegar al total de la población que estoy midiendo. Si tengo 60 alumnos, pues la frecuencia acumulada
el total de las categorías que estoy midiendo me tiene que dar esas 60. ¿Sí? Sí, profesora, Y en la gracias. parte de acumulada, pues yo voy a llegar al 1. ¿Por qué? Porque es el total de mi población. No va a haber más, yo no voy a tener más de un 100% o de un 1 porque sería el que representa el total de mi población. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Perfecto. Ahora, esto se queda de tarea para participación para Maestra, la... Sí, yo tenía una duda en la última, la frecuencia relativa acumulada. Es que no te dijo que se tenía que dividir entre algo. no, aquí nada más lo borro porque a lo mejor hice un rayadero que hizo que no entendiera. Entonces, en la frecuencia acumulada, parto de cuántos tuvieron los ojos verdes. No, El en la ejemplo, última, en la frecuencia relativa acumulada. ahí voy. Voy a partir de mi frecuencia relativa, cuántos tuvieron los ojos verdes del total. Ajá. Ahora, lo que es la acumulada es cuántos tienen ahora ojos verdes y ojos cafés, es la suma. Punto 023 más punto 390, ahora llevo punto 413 que tienen ojos verdes y ojos cafés. Ahora, ¿cuántos tienen ojos cafés, ojos verdes y ojos negros en frecuencia acumulada? Pues es la suma. A esto le sumo el punto 27, entonces ya llevo punto 69 que tiene ojos verdes, cafés y negros. Ahora, ¿cuántos tienen ojos grises? Más, pues ahora punto 90 están entre ojos verdes, cafés, negros y grises. Ahora, ojos azules, pues lo que voy sumando es la frecuencia relativa. Tengo punto 97 que tienen ojos, que eran ojos verdes, ojos cafés, ojos negros, ojos grises y ojos azules. Y si aquí le sumo los ojos rojos, pues voy a decir, tengo punto 998 que tiene ojos cafés, ojos negros, ojos verdes, ojos grises, ojos rojos, bla, 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 que me tiene que llegar al total de la población, que se lea el 1. ¿Sí? Nada más la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, es que no había entendido bien la unión, pero ya hace como ¿Sí? lo mismo de la acumulada, pero esta vez con las frecuencias Exactamente, pero es con base al total, es dividiendo entre el total de la población, en este caso el 169. Sí, gracias. De nada. Entonces, ya para terminar, la siguiente clase la retomamos con este ejercicio de tarea para que voy a tomar al azar de la clase a alguien que nos proyecte su tabla de frecuencias. Entonces, pueden copiar el ejercicio. Una duda. Los números que están arriba, que aparece el 7, luego 10, 12, 13, ¿los tomamos como de a pares De a o uno, ajá, es 7, 10, 12, 13, 4, 10, 8, 4, 7, 3, 8, 5, 12, 11, 3, 8, 1, 1. Es que no sé por qué se movió. 4, 5, 5, 5, 8, 5, 7, 3. Cada uno de ellos y abajo tenemos un 1, 17, 10, 4, 7, 7, 11 y 8. Vale, gracias. Yo tengo otra duda, profesora. Sí. ¿Esta participación se puede hacer en computadora o tiene que ser como computadora y a mano o solo a mano o solo Como lo quieran hacer, o sea, al inicio de la clase voy a ir preguntando cómo hicieron su gráfico y cómo lo acomodaron. ¿Tenemos libertad para escoger el intervalo? Antes de que nos terminemos, hay una parte a la que no les... El intervalo lo pueden hacer así, en el caso de categóricos, pero también hay una parte que se comparte con el polígono de frecuencias e histograma para sacar los intervalos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar con la regla para saber la regla de Storges, para saber con qué vamos a partir, que es 1 más 3.322 por el logaritmo base 10, en este caso de los 45, y me va a decir el número de clases o de intervalos que voy a tener. Y para saber de qué intervalo a qué intervalo va, que es lo que llamamos amplitud, vamos a sacar el rango que vamos a dividir. ¿El rango qué quiere decir el rango? El rango es el valor máximo menos el mínimo, que ordeno de menor a mayor entre la K. Entonces ahí ya voy a ver
de cuántos pueden hacer. Pueden hacerlo de esta manera o pueden, esto lo vamos a retomar la siguiente clase ya con sus calculadoras, o pueden hacer una aproximación. ¿Sí? La siguiente clase lo vamos a ver a profundidad, nada más es para que hagan como el ejercicio de sacar las 4 frecuencias. Para que al momento de hacer el cálculo puedan ver de dónde salieron los valores. ¿Puede repetir lo de la amplitud? Ajá, la amplitud, ¿de dónde la vamos a sacar? Pues esta parte, tanto el histograma y eso, lo primero es cuántas clases voy a dividir, que vayan de 1 clase, 2 clases, 3 clases. ¿De qué va a depender? Va a depender de algo que se llama la regla de Storges. Esta regla de Storges, ¿en qué se basa? De un patrón que es 1 más 3.322 que va a multiplicar el logaritmo base 10 de la n, o sea, del tamaño de muestra con el que estoy trabajando. En el caso del ejercicio de tarea, la n son 45. Ahora, imagínense que esta k me dé de 5. Entonces voy a decir, pues la k empieza de 5. Ahora, ¿cómo voy a saber esas 5 de dónde a dónde van a ir? Pues va a partir de la amplitud. Y la amplitud me dice, tienes que dividir el rango entre la parte que te da del número de intervalos. ¿Cuál es el rango? El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo del conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que ordenar de menor a mayor mis 45 datos y ver cuál es el más chiquito y cuál es el más grande. Entonces voy a restarle al más grande, pónganle que sea 45 menos 1, el rango va a ser 44. ¿Entre quién? Entre el número de intervalos. Y si aquí el número de intervalos me dio 5, entonces 44 entre 5, entonces yo voy a decir, pues tiene que ir aumentando de 4 en 4. Entonces, ¿de quién voy a empezar? Del valor mínimo que fue 1. Entonces, va de 1 a 5, de 5 a 9, etcétera. ¿Sí? Pero esto lo vamos a ver más a detalle ahora que veamos el histograma y polígono de frecuencias. ¿Esa tarea la podemos subir de manera individual No, esa tarea no la van a subir, la van a traer a mano y yo les voy a hacer preguntas con la lista y ya veré quién tiene participación y quién no. Entonces empezaría a decirle cuál fue sus frecuencias y entonces a partir de eso empezaríamos a trabajar. Este no es ejercicio de tarea, sino es un ejercicio por participación. ¿Sí? Profesora, entonces solo pide la tabla que nos mostró anteriormente. Bueno, hacer lo mismo. Vamos a tener la tabla que tenga el número de intervalos de clase con frecuencias, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Tiene que tener esas 5. Ok, gracias. Vamos a avanzar de una vez. Si quieren, eso se los envío por correo. Entonces, ya habíamos visto que este histograma va a representar las frecuencias gráficamente. ¿Qué característica tenía el histograma? Es que yo tengo los valores continuos, que va desde menos infinito o del valor mínimo al valor máximo sin ninguna separación entre cada una de mis barras. Ahora, esto ya es lo mismo que vamos a ver en este histograma, pues que partimos del intervalo, del número de intervalos y los rangos. Y para eso, pues, ¿por qué necesito identificar los valores extremos? Porque los valores extremos me van a ayudar a determinar mi rango, porque el rango va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Estos son los valores extremos. Ahora, el polígono de frecuencias también, ¿qué representa? Pues un polígono de frecuencias también se puede basar de un histograma, sino que me está diciendo cuántas veces se une y lo podemos representar en una línea. Entonces, estos polígonos, ¿de quién parten? Pues como su nombre lo dice, de las frecuencias. Es como gráficamente podríamos separar las frecuencias o las categorías. Este polígono de frecuencias, pues al igual que el histograma, va a necesitar que a partir de la regla de Storges, yo calcule el número de intervalos total de una muestra a través de ¿qué? Del 1 más 3.322, que va a multiplicar el logaritmo base 10 del tamaño de la muestra y sacar la amplitud. ¿Que la amplitud de quién va a depender? Va a depender del rango entre el número de intervalos. Rango, valor máximo, menos el valor mínimo entre el número de intervalos. Y de una vez les voy a mandar este ejercicio ya para que practiquen todo. Entonces, esta sería la tarea.
En lugar que hagan el otro, pues haremos este ejercicio de tarea. Entonces, si quieren mejor copiar este y ya les tomo las frecuencias, que al cabo ya ahorita con lo que vimos ahorita pueden hacer la frecuencia relativa acumulada, el histograma y el polígono de frecuencias y contestarme si los datos son simétricos o no. ¿Qué quiere decir simétricos? Que si se parten en dos partes iguales, la gráfica, o si van más de un lado o van más de otro lado. Sí. Podría poner Maestra, Entonces sería el ejercicio de participación. ¿y no podríamos hacer mejor primero el primer ejercicio y la otra clase hacemos este ejercicio y vemos con más calma lo de los histogramas? No, ya lo vimos, o sea, lo puedes hacer, van a hacer, este ejercicio puede aplicar lo mismo, ¿por qué? Porque parte de la distribución de frecuencias, ¿qué van a hacer? Esta misma parte, ¿qué necesitan calcular? Pues necesitan calcular los intervalos y necesitan de calcular la amplitud. Entonces puedes sacar tu tabla con esta parte y el histograma lo único que sería nada más sería hacer la gráfica, que la podemos revisar aquí con base, pero ya habrías aplicado la fórmula para los intervalos y la fórmula de la amplitud. Si quieren, lo que ¿Las podemos gráficas hacer, sí, las haríamos en Excel las o pueden a hacer en mano? Excel o a mano. Y son poquitos datos. Nada más al final la gráfica nos va a ayudar para ver si existe o no simetría en estos datos. Profe, no, Maestra, bueno, el polígono de frecuencias, ¿cómo se sacaba? Igual, nosotros lo único que vamos a hacer es que vamos a dividir, como vamos a tener los continuos, vamos a tener la gráfica, y el polígono de frecuencias lo que me va a hacer es representar la línea. Si lo hacen en Excel, es la línea ok. que une cada uno de los puntos. A este le podemos llamar polígono de frecuencias y si está representado en barras, es el histograma. Por eso les digo que es lo mismo, porque va a partir de las frecuencias. Ok, vale, gracias. ¿Sí? Y así lo hacemos todos juntos, pero vamos revisando las dudas en la siguiente clase. El chiste es de que ustedes solo intenten hacer los ejercicios para que en el momento que lo hagamos veamos dónde se atoraron o cuáles son las dudas. Si después ahorita nada más van a empezar a anotar, pues probablemente ya cuando sean solitos ya no puedan resolverlo o digan de dónde salió este dato. Así si ustedes empiezan a ver de dónde salió este dato, lo podemos hacer. No se preocupen, o sea, lo vamos a resolver en la clase del miércoles, pero pues tienen que hacer el intento de hacer la resolución del ejercicio, ¿sí? profe, disculpe, Sí. donde la pregunta dice, ¿cómo se describe la distribución de acuerdo a la simetría de las gráficas? Podemos decirlo cualitativamente que es la mayoría de los datos está a la derecha o a la izquierda de la media. Exactamente. Más que de la media, tú puedes decir si existe o no simetría. Tú dices, parto el punto medio y podría ver si al momento de que yo, mi histograma que lo tengo aquí, ¿cuántos intervalos tengo? Tengo 6. Entonces, ¿tienden más las gráficas, están más de un lado o están más del otro lado? Entonces dice, no hay simetría, porque si yo hiciera una curva, diría que no, al momento de que doble las gráficas y eso, no van a ser gotas homogéneas. ¿Cómo podría ver si hay simetría? Pues dices, tengo mis dos puntos y entonces yo lo veo y esta es una gráfica simétrica. ¿Sí? La forma de abajo es la que la conocemos como normal. Exactamente. Ok, y de manera general, como la primera que dibujó, ¿tiene algún nombre en específico? No, nada más vamos a decir que después, más adelante vamos a ver que eso le llamamos no paramétricos. Ajá, ok, va, gracias. Sí, de nada. Y ahí cuando veamos ese tipo de datos es a los que más adelante les vamos a aplicar el gráfico de caja y bigotes, porque es la mejor manera de representarlos. Entonces no se asusten, o sea, esta es la parte de que traten de hacer el ejercicio, lo vamos a resolver en la clase, pero necesitan hacer como el intento del ejercicio y vamos a ir viendo cada uno hasta donde las participaciones. Probablemente en la siguiente clase empecemos de abajo hacia donde nos quedamos o tomar algunos así salteados. O de medio. Una duda, profesora. Sí. Para este ejercicio nos tendrían que dar 50 datos. Es que, o sea, 50 pesos, es que los estoy contando y creo que son 30. No sé si se cortaron o no. Vamos a tomarlo a 30 porque creo que sí no se pasó bien se me movió el formato.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, son 30, maestra. Sí, son 30, maestra. De todas maneras, en la clase lo vamos a hacer con esos 30. Háganlo con 30 porque yo creo que cuando lo exporté al iPad se cortó alguna parte. Profesora, Sí, ahorita que pueda, ¿podría pasar el link del Drive aquí en el chat, por favor? sí. Gracias. ¿Por qué no te llegó el correo? No me llegó el correo, nada más me llegó el correo del link de la clase. A ver, díctame tu correo. Sí. O si gusta, se lo escribo aquí en el chat. Ah, es que si ahorita me salgo del chat, les voy a quitar la pantalla para que copien la tarea, por eso no he Ok. querido cerrar la ventana, perdóname. No se preocupe, gracias por decirme. Es 31 ¿Sí? 92 21 9221. 77 0. Ajá, último Antonio Vázquez Valderas. Sí. Según ya estás compartido, pero ya te lo volví a enviar. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Profesora, estoy en el mismo caso de mi compañero. Si me dices tu correo. 320, ¿Sí? 127, ¿Sí? 115. 115, Rosa Isela. Sí. Perfecto. ¿Alguien más que esté en esa situación? Yo, profesora. Creo que yo también, maestra. A ver, dígame una primero. Ajá. El mío es Aranza Loma. Aranza Guzmán Rodríguez, no, aranzaloma@gmail.com. Sí. Ajá, ¿quién más? Y yo 3202 Sí. 37256 @quimica.unam.mx. 37256, sí. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya ahí ya está, por favor pongan, si no aparecen en la lista, pongan sus datos y eso. Y si aparecen, todavía me faltan algunos de poner su colorcito, que es en este caso Dávila Aguilar, Ilse Daniela, Oropesa. Me faltan 2 y ya si lo llenan los demás, ya para que ya mañana pueda yo subir, hacer toda la hoja para que ya puedan tener acceso al Drive y que no sea más fácil, al Moodle para que no sea más fácil trabajar. Tengo una duda. ¿Nos va a llegar una Sí. notificación cuando nos dé de alta en la plataforma? ¿El correo? Sí, yo les voy a mandar al correo. ¿Recibieron todos mi correo de la liga de conexión a la clase? Sí. Sí. Entonces a ese Sí. correo, al último correo, les voy a confirmar y les voy a decir, ya se encuentra la plataforma activa. Revisen que puedan entrar. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, ya si alguno no puede entrar, ya me dice, no, no pude entrar, pasó esto, y ya yo lo puedo revisar y pues podemos checar qué pasó o ahí mismo notificarle. Si a veces lo que pasa, que me ha pasado antes, es que algunos tienen un correo que vienen arrastrando de la prepa y el correo que cuando les digo que revisen en Moodle se confían y ponen otro. Entonces, cuando los trato de poner, la plataforma me los marca como error. Entonces, no los pega a mi curso. Entonces, me marca errores en ciertos alumnos o esto, y entonces tengo que, a veces lo que puedo hacer es buscarlos manualmente con su número de cuenta o rastrearlos a través de sus